Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Amén. Entonces, hoy el mensaje justamente nos va a hacer reflexionar con respecto a aquellas situaciones que a veces nosotros creemos que son el motivo para uno sentir fracaso o sentir que, bueno, no hay posibilidad de seguir adelante de una mejor manera porque una opción se nos ha cerrado. Pero antes de eso, vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 42 hasta el versículo 52. El libro de Hechos, capítulo 13, desde el versículo 42 hasta el 52. El mensaje de hoy tiene por título: Cuando unos cierran la puerta, Dios abre una ciudad. Cuando unos cierran la puerta, Dios abre una ciudad. Y si todos están listos, vamos a ponernos de pie, por favor. Si tú no tienes tu Biblia ahí, ponte al lado de un hermano que tenga Biblia para que podamos leer juntos la palabra de Dios. Dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, ¿estamos bien? 13 del 42 al 52, ¿sí? ¿Sí? Vamos a comenzar de nuevo entonces. Capítulo 13 del 42 al 52. Dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Padre, gracias porque esta es tu palabra, viva, eficaz, suficiente. Y te ruego que, Señor, que tu siervo, Padre, no le añada a esto o ponga por encima sabiduría humana, sino que en fidelidad a tu palabra, Señor, tú ministres en el poder de tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí.
Yo te ruego, mi Dios, que sobre todo aquel que vino hoy con un corazón dispuesto a escucharte a ti y no solamente oír, sino que esa palabra viva transforme su vida, sea, Señor, tu obrar en su corazón. Y también, Señor, en la vida de este tu siervo. Te lo pido, Padre, para la gloria de Jesucristo, en tu nombre, oh Dios. Amén y amén. Cuando uno cierra la puerta, Dios abre una ciudad. Yo quiero que escuches muy bien esto y que prestes atención al mensaje de hoy, porque tal vez algunas cosas se puedan malinterpretar si no tomamos todo el consejo del mensaje que hoy va a ser ministrado. Y quiero comenzar de esta manera con algo que debemos escuchar detenidamente. Y es que en ocasiones lo mejor que ocurre en nuestra vida es que nos cierren una puerta. En ocasión lo mejor que le puede ocurrir a alguien es que lo echen de un trabajo. No por mal empleado, no por haragán, no porque no es buen trabajador, sino porque no hubo otra manera. Ese lugar cerró, ya no hay más manera de sostener empleados. En ocasiones lo mejor que le puede ocurrir a uno es que le nieguen, que le cierren la puerta a algún estudio o alguna cosa que creía que era la oportunidad para su vida y que lo rechacen, que le digan que no, no porque no puso voluntad o porque tal vez había alguien más calificado que él y él o ella no consiguió ese nivel por simple pereza. No por eso, sino porque esa es la forma en la cual se ha dado para tu vida, que te cierren la puerta. En ocasiones, hermanos, lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros es que una relación, ya sea con tal vez un propósito para casamiento o una relación cuando uno se empieza a conocer con alguien, en ocasiones lo mejor que te puede ocurrir es que esa persona te diga que ya no va más. Te diga, mira, no, realmente no estoy interesado en continuar con esto. No tengo un interés para contigo. Lo mejor que nos puede ocurrir. Pero en ocasiones nosotros tomamos estos rechazos, estas puertas que se cierran, como un fracaso, como algo que nuestras vidas tal vez no van a poder continuar o tener la misma realización o felicidad si esas puertas se hubiesen abierto, si ese trabajo me hubiese continuado aceptando, si esa oportunidad se me hubiese dado, si esa persona hubiese sido la que se casa conmigo. Pero en ocasiones, hermanos, las puertas que se cierran son las que abren las oportunidades para que la voluntad de Dios se concrete en nuestra vida. Y déjame decirte, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, no hay nada mejor que su voluntad para nuestras vidas. Nosotros vemos aquí en el pasaje que nosotros leímos, que Pablo y Bernabé, si tú lees desde el comienzo del capítulo 13, están en su primer viaje misionero. Y ellos, como cualquier persona que ama a Cristo, que ama al Señor y que es llamada para la misión de ir a evangelizar, ellos estaban con todo el mejor ánimo, con toda la mejor disposición, creyendo que todos realmente iban a aceptar este mensaje. ¿Por qué? Porque no había manera de rechazarlo. Eso ocurre con una persona que ha sido realmente alcanzada por Cristo. Dice, ¿quién va a poder rechazar esto tan precioso, tan glorioso? Y de esa forma ellos salieron a predicar el evangelio y llegaron a una ciudad, llegaron a esta ciudad. Y vemos que en primera instancia, cuando ellos dan el mensaje, que está un poquito anterior, que sabiendo que los que lo estaban escuchando, en su gran mayoría eran judíos, les habla desde el tiempo que estuvieron de esclavo en Egipto y cómo Dios, había llevado toda esta situación, ese proceso, hasta Jesús, hasta el Mesías. Y vemos que en primera instancia, ellos reciben muy bien este mensaje. Es más, no había oposición para que volviesen luego. Sin embargo, nosotros vemos que después aquellas puertas que parecían estar abiertas se cerraron de una manera muy hostil, muy directa.
Pero no se les cerraron las puertas porque fueron malos siervos, infieles, porque estaban llevando un mensaje del evangelio torcido que no era el verdadero. No se les cerraron las puertas porque estaban blasfemando realmente el nombre de Dios. No, se cerraron esas puertas no por un error que ellos estaban cometiendo al predicar, sino que el error que cometieron fue llevar este mensaje con fidelidad a Dios, con el amor de que estas almas sean rescatados y llenos del Espíritu Santo. Tal es así, que casi toda la ciudad se reunió para oírlos. Y ese fue su error. Y esto fue lo que despertó los celos, la envidia de algún grupo que los empezó a señalar, este grupo religioso, el cual rechazó y le cerró las puertas. Y es acá donde nosotros descubrimos algo que hace parte del carácter de Dios y la forma en la cual Dios trabaja en la vida de sus hijos. Cuando te rechazan por causas ajenas a tu fidelidad, a veces te rechazan precisamente por tú ser fiel a Dios. Ese rechazo, esa puerta que se cierra, no es el fin de tu historia. Porque vamos a ver ahora que no fue el fin de la historia del viaje misionero de Pablo y Bernabé, sino que es el comienzo de la historia que Dios tiene y ya había escrito para ti. Yo quiero repetirte esto. Hay momentos en donde aquellas cosas que creemos la mejor oportunidad en nuestra vida no se dan, y no creas que te estás perdiendo lo mejor, porque cuando Dios cierra esa puerta, abre una mayor, la que es conforme a su voluntad. A ellos se les cerró la puerta en esa ciudad. Mire lo que dice. En el versículo 42, cuando en su primera predicación, cuando fueron y presentaron el mensaje delante de los gentiles, delante de los judíos, dice que cuando ellos salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que volviesen, que estuviesen aquí el siguiente día de reposo y que les hablasen de estas cosas que ellos le estaban hablando. Y cuando despidieron a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, fueron detrás de ellos y hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Mas el siguiente día de reposo vino y el versículo 44 nos dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, viendo los judíos la tremenda aceptación que estos mensajeros de Dios estaban teniendo, se llenaron de celos, se llenaron de envidia y rebatían lo que Pablo decía, contradecían lo que Bernabé estaba diciendo y blasfemaban. La respuesta inicial fue impresionante. Todos quedaron conmovidos por el mensaje que se les traía. Pero la semana siguiente, la historia cambió. Dio un giro esa aceptación inicial que habían tenido. Y este giro fue cuando los judíos, un grupo, vio la muchedumbre y se llenaron de celos. Esta palabra celos, que mejor puede traducirse para nuestro entender envidia, fue la razón por la cual les cerraron la puerta a Pablo y a Bernabé. En realidad no le estaban cerrando la puerta a Pablo y a Bernabé, le estaban cerrando la puerta a Dios. Y la motivación, lo que los motivó a esto, no fue que ellos estaban haciendo algo en contra del Dios verdadero, no es un celo por Dios, fue la envidia.
Esta fue la raíz del rechazo. La raíz del rechazo fue la envidia que generó o engendró este enojo. Y aquí, hermano, nosotros necesitamos hacer una pausa para por lo menos entender un poco y que esto nos lleve a reflexionar este punto crucial, porque fue lo que motivó que se cerrasen las puertas para Pablo y Bernabé, que se cerrasen las puertas a aquello que Dios quería hacer. ¿Cuál fue la motivación? La envidia. Se llenaron de celos. Y esta verdad es incómoda, pero al mismo tiempo es esencial. Y aunque, miren, Dios en su soberanía usaría esta envidia, como en otras ocasiones hemos visto que Dios lo ha hecho, para abrir la puerta de una ciudad entera para que el evangelio sea predicado, en realidad la puerta se cerró por un pecado específico, la envidia. Dios redirige para bien, pero que Dios redirija para bien no implica que justifica el pecado. No podemos espiritualizar e ignorar lo grave que ellos estaban cometiendo. La motivación que había en su corazón, lo que causó que se cerrasen las puertas para la predicación de la palabra. ¿Y ustedes notan algo? Que esta envidia no quedó en un mero sentimiento, en algo que pensaban dentro de sí, sino que produjo un enojo. Y aquí es que nosotros vemos la envidia ya siendo materializada. No simplemente como algo que se siente, sino como algo que ya puede causar en nosotros y en los demás algo. Y yo sé que si nos preguntan a cualquiera de los que estamos aquí, si tú eres envidioso, tú vas a decir que no. Y es cierto, tienes razón, yo tampoco soy envidioso, pero hay momentos en donde podemos envidiar. ¿Sí o no? Y una cosa es admirar lo que el otro tiene y decir, wow, qué bueno, mira, qué bien que le está yendo, qué bien. Y hasta es bueno decir la verdad que a mí me gustaría también tener lo que aquel tiene o ser lo que aquel es o llegar a lo que aquel llegó. Es bueno, hasta ahí podríamos decir que no existe este término, pero es una envidia santa, ¿no es cierto? Porque esto te puede generar a ti el decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser también así. Pero el problema da cuando eso escala y es alimentado de una manera incorrecta. Y ya no es que te gusta lo que el otro tiene o quiere o lo que el otro es, sino que empiezas a decir, ¿y por qué él lo tiene y yo no? ¿Quién? ¿Y por qué ese merece acaso más que yo? ¿Qué hizo de diferente o mejor que yo para tener lo que tiene? ¿Mm? ¿O para ser quien es? Ahí comienza a escalar. Ya empieza a producir en nosotros una inconformidad porque el otro tiene y yo no. Porque el otro es y yo no soy. Y ahora eso comienza a escalar más porque dice, ¿por qué el otro puede tener y yo no? ¿Qué diferencia tenemos? Yo quisiera que no tenga. Me molesta que tenga eso. O que sea así. O que haya alcanzado tal cosa. Ya no únicamente es que quieres lo mismo, que ves una diferencia de por qué tú no lo tienes, sino que ya no quieres que él o ella lo tenga. Y no solamente que no quieres que él o ella no lo tenga, pero que en lugar que no lo tenga, que lo tengas tú. Tú ves como la envidia va produciendo, va ahí dando pasos,
va creciendo. Ahí hay un patrón bíblico de la envidia destructiva. No es un caso aislado. Es más, la palabra de Dios nos advierte en Proverbios. Dice, ¿quién podrá quedar de pie? Dice, fuerte es el furor. Es poderoso, pero ¿quién podrá quedar de pie delante de la envidia? Hermano, la envidia puede llevar a matar y ha llevado a matar a muchos. Mira, dice aquí que el celo o la envidia fue lo que los motivó a eso. Y cuando nosotros vemos el primer caso que se nos relata en la Biblia de la envidia dentro de la familia, llegó a un asesinato. Caín mató a su hermano Abel por envidia. ¿Por qué Dios lo aceptó a él y no a mí? ¿Qué tiene él de diferente a que yo no tenga? La envidia. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, prefirieron perderlo completamente por envidia. Saúl contra David. Saúl era el rey de Israel. Todos lo admiraban a él. Pero se nos cuenta en el primer libro de Samuel 18 que él tuvo envidia por la popularidad que tenía David. Cuando dicen, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y esto dice, ¿por qué él tiene que matar a miles, a 10,000 y yo solo a miles? ¿Por qué? No está conforme. Lo que está exteriorizando la envidia realmente es un enorme problema de identidad. Que no estoy conforme, no estoy satisfecho con lo que tengo, no tengo contentamiento, nunca voy a ser feliz si dejo que la envidia se apodere de mí. No tengo contentamiento con lo que tengo, ni con lo que soy. Yo tengo que tener lo que el otro tiene y ser lo que el otro es. Eso te esclaviza, hermano, te esclaviza. Tú debes tener contentamiento con lo que Dios ya te ha dado y como ya Dios te ha hecho y lo que viene haciendo en ti. Darle gloria a Él y decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me has dado lo mejor para mí. Por eso, hermanos, en el matrimonio, el casado, cuando va a orar junto a su esposa, va a orar por su esposa o viceversa. Señor, gracias por la esposa que me diste porque me diste la mejor. Ay, Señor, si hubiese sido un poco más así, como aquella, Señor. Imagínate. O la mujer, ¿no? Este hombre, Señor, sino terco. Y aquel otro, mira lo dócil que es. Mira cómo ora. Callo en las rodillas tiene. Y no sabe que realmente es instalador de cerámica. No, hermano, es malísimo eso, es malísimo, malísimo. Cuando empiezas así, tú estás cavando un pozo para hundirte a vos mismo y sepultarte. Eso es lo que produce la envidia. Nosotros vemos que Saúl, la envidia fue tal que no descansó hasta formar un ejército para matar a David. Los líderes contra Jesús. La motivación principal, o sea, fue por propósito divino, pero lo que motivó humanamente la muerte de Jesús fue la envidia, los celos. Todos lo seguían. ¿Qué autoridad tiene este? En todos estos casos, presta atención, el problema comenzó con deseo por lo que el otro tiene. Cuidado. Cuidado. Se alimentó el enojo y el resentimiento por no tenerlo. ¿Por qué le hacen caso a Pablo y Bernabé? Al principio no había problema, pero cuando vieron que todos vinieron, ¿por qué le hacen caso a ellos y a nosotros no? Se justificó con razones aparentemente válidas. Tenemos celo por la casa del Señor. Y es verdad que hay ocasiones en donde sí hay que reprender a los herejes. Y que los hay bastante. Pero cuando la motivación es por celo, por envidia,
Tenemos que mirar nuestro corazón. Y terminó con una acción destructiva. Ellos reunieron gente, personas, para que contribuyeran para echarlos, para sacarlos de ahí, de ese lugar. Y esa progresión nosotros la vemos ahí en Hechos. Ellos dicen que instigaron a las mujeres piadosas y a los principales de la ciudad. Los instigaron, le empezaron a decir, miran, estos hombres lo que están haciendo, miran, estos hombres están... Empezaron a, nosotros decimos, a llenarle la cabeza para que hicieran algo y los detuvieran. Se les cerrase la puerta. Fue un rechazo hostil, fue un rechazo realmente motivado por una envidia disfrazada de celo religioso. Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de nosotros cuidar, velar cuando la envidia está siendo alimentada y va avanzando en nuestras vidas, para no permitirlo, para arrancarlo definitivamente, no dejar que eso crezca. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que saber también que va a haber momentos en donde vamos a ser rechazados, si tal vez tú ya no has sido rechazado, no porque eres una mala persona, sino por tu fe. Ahí viene ya la santa. Antes no había ningún problema. Antes eras la mejor, la nice, la wow, la que entretenía la fiesta. Antes eras la número uno. Hasta te aplaudían tus payasadas. No había problema ninguno. Pero una vez que tú empiezas a buscar de Dios y dices, no, la verdad que tengo que acomodar mi vida en el Señor. ¡Ay! Ahí viene la santa. Cuidado, cuidado. Ahí viene el santo. Ahora, sí. Y esas burlas que se disfrazan como de simple bromas, en realidad son productos de una envidia, hermano. Porque hay personas que realmente desean en su corazón el poder seguir a Cristo, pero no se les ha concedido ese bien. Rechazo por tu fe en medio de tu familia, en tu lugar de trabajo. Tal vez has recibido oposición en un momento que quisiste servir fielmente, y sabemos que para servir depende el rol en el cual el Señor nos esté llamando, también requiere una capacitación, un proceso, un trabajar en el carácter. No es solamente hacer, bueno, el Señor me llamó para tal cosa y ya está, no, ahí se sabe, pero a veces una cosa es que te digan, bueno, vamos a estar trabajando en eso, vamos a ir respetando los procesos, gloria al Señor, qué bueno que te ha llamado, pero a veces recibimos una oposición. Se encierran puertas a veces por ser fiel al Evangelio. O tal vez tú has sido víctima de envidia y viste que el hilito rojo no solucionó nada. Yo no sé si en todos los países eso, pero mira, ya está, ¿qué es eso? Es algo cultural, ¿verdad? En Uruguay se dicen que uno se pone, era una bandita roja, ¿no? Una bandita. En Perú también, bueno, una cintita y que eso protegía de la envidia. Hay otros que ponen un collar de ajo adentro de la puerta. No, ese era para otra cosa, pero bueno. Nosotros sabemos que ninguna de esas cosas funciona, hermano. Nada de eso funciona sino que es Cristo. Es Jesús. Tal vez en algún momento fuiste criticado, fuiste difamado, rechazado, pero no por tu falta, sino porque el éxito que has tenido en Cristo, porque has perseverado, el Señor te ha hecho perseverar en el medio de tantas circunstancias, tantas dificultades. Tal vez te ha pasado como al Señor le pasó en la cruz, separándolas o guardando las distancias, cuando has estado en momentos difíciles de tu vida y tú has continuado caminando con Dios y te dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué te deja en esa situación? Hemos tal vez pasado por momentos así. Y la tentación, ¿sabes cuál es? La tentación cuando estamos en estos momentos es quedarnos mirando la puerta cerrada. Como que si la oportunidad de nuestras vidas se fue.
como que si ya no hay ninguna posibilidad de avanzar a algo mejor. Pero gracias a Dios que la historia que el Señor escribe no es así. Porque nosotros vemos en este texto que hemos leído que a pesar de que las puertas se les cerraron de una manera hostil en ese lugar, a pesar de que ellos recibieron este rechazo fuerte, motivado por un pecado, la historia no terminó ahí. Y esto a mí me recuerda a la historia también de alguien que en los años 60, en 1960, era un misionero. Era un joven muchacho que fue enviado en aquellos tiempos. Imagínate, si ahora en algunos lugares de Asia es difícil llevar el evangelio, imagínate en aquellos tiempos, en 1960. Y este muchacho sale muy animado porque sintió este llamado claro de parte de Dios de ir y empezar una misión en un país de Asia. En Asia. Él estudió de ahí la cultura, estudió el idioma, empezó a trabajar. Primero, claro, consiguió su visa, un lugar donde quedarse. Y por meses, por un tiempo, empezó a establecer relaciones con algunas personas de ahí, con las cuales él normalmente se relacionaba. Y en un momento, cuando yo vio que era el momento, empezó a hablar de Jesús a algunos de ellos. Y hubieron dos de las personas que empezaron a aceptar este mensaje de una manera muy positiva. Y que se veía que Dios estaba haciendo una obra en ellos. Y empezaron a venir algunos más. Pero rápidamente las autoridades de ahí del lugar se enteran de lo que él estaba haciendo. Y cuando se enteran las autoridades, inmediatamente le revocan la visa y le mandan una carta que tiene que salir del país lo antes posible. Y este joven muy triste, salió de este país creyendo que todo el trabajo y todo eso que había hecho había sido en vano. Hasta que unos 10 años después recibe una llamada. Y esta llamada era de uno de estos dos muchachos, el cual le dice: ¿sabes qué? La obra que se comenzó acá en aquel tiempo, a pesar de que tú te tuviste que ir, no se detuvo, continuó. Y hoy nos reunimos en una iglesia subterránea en la cual ya hay más de 50 personas. Uno podría haber pensado, se cerró la puerta y se acabó el obrar, mas Dios continúa obrando porque Él es fiel a aquello que promete. Ninguna puerta que se cierre delante de nosotros va a ser algo definitivo para que la historia que Dios tiene se acabe, sino para que el Señor use de la mejor manera para cumplir sus propósitos y su voluntad en nuestras vidas. Y eso pasó en Él, y esto pasó también con Pablo y Bernabé cuando fueron a llevar el mensaje. Se les cierran estas puertas. Los quieren echar de esta ciudad. Pero nosotros vemos que ellos, cuando reciben este hostil rechazo, en el versículo 46 dicen lo siguiente. Ellos hacen una aclaración de lo que realmente ellos estaban haciendo. Y les dice, en primer lugar, a los que rechazaban: a vosotros era necesario que se os hablase primero. A ustedes era necesario que se les hablase primero. Mas puesto que la desechás, que desechan la palabra de Dios, he aquí, dice, he aquí. No es que las puertas se nos cerraron. No es que se termina aquí la historia. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque el rechazo no los detiene, sino que le da una dirección hacia el lugar donde Dios quiere llevarlo. No es que el rechazo provoque un plan B, sino que cumple la voluntad
de Dios, porque mira lo que dice en el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor. Dios había dicho, te he puesto para luz de los gentiles. La puerta de la sinagoga se había cerrado para obligarlos a salir de ahí, pero las puertas de la ciudad y del mundo completo se habían abierto delante de ellos. Ellos nos ven en este rechazo, en esta puerta que se les cierra, el fin de la obra que tenían para hacer, sino que se recuerdan de las promesas de Dios. Es verdad, Dios nos ha puesto para luz a los gentiles. Aquí es donde se nos abre la puerta que verdaderamente Dios ya había establecido, y eso ocurre en nuestras vidas, hermanos. Ninguna puerta que se cierre en nuestras vidas de parte de Dios va a ser el fin de nuestra historia. Y en el versículo 48 se nos dice que los gentiles, y es aquí cuando cambia todo, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y yo no sé si a ti te ocurre, pero a mí me hace ruido esta porción que es tan pequeña, pero que aquí hay una doctrina teológica esencial. ¿Tú viste que dice y creyeron? ¿Qué es lo que dice? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y esto puede incomodar a algunos, porque como dice, pero ¿cómo no es que todos los que creyeron, todos aquellos que dijeron, sí, yo voy a creer, no importa si los demás? Sí, es verdad, eso puede ser una demostración, un acto externo, pero aquí muestra que el autor de la salvación es Dios. Dios es quien había ordenado para vida eterna aquellos que iban a creer. Y no es que Dios elige a unos y Dios descarta a otros, porque no somos llamados nosotros a juzgar. Dios elige a tal y Dios descalifica a tal, sino que lo que nosotros vemos que Dios es justo. Romanos 9:14 hace esta pregunta: ¿hay acaso injusticia en Dios? ¿Y por qué esto? Porque uno puede decir, wow, Dios es quien determina quiénes van a la vida eterna. Dios es quien determina quiénes van a ser salvos y quiénes no. Esto es injusto. Esto nos podría hacer cuestionar el carácter de Dios. Pero nosotros sabemos que claramente Dios mismo nos dice, ¿hay una injusticia acaso en Dios? En ninguna manera. Por lo tanto, en esta elección de Dios para vida eterna, en primer lugar, nosotros confiamos en su carácter. En primer lugar, Él es justo. O sea que si yo me creo justo y puedo decir, bueno, este sí de verdad merece ser salvo, este otro no. Si yo me creo justo para eso, bueno, la justicia de Dios ni se compara con la mía. Por lo tanto, no hay nadie más justo que Dios para determinar eso. La elección de Dios debe descansar en su carácter. ¿En qué? En que Dios es bueno. Dios es bueno. Si yo me creo bueno para decir, Dios, no es justo, mira aquella persona con todo lo que ha sufrido, ¿cómo es que tú, Señor, puedes escoger a esa persona, no escogerla para salvación? Bueno, si yo me creo bueno y puedo escoger de esa manera, bueno, la bondad de Dios no se compara. Dios en su bondad sabe completamente, totalmente, aquellos que ha ordenado para vida eterna. Dios no elige entre personas buenas y malas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. No habemos buenos y malos, hermanos. Somos todos pecadores. Por eso somos salvos por gracia, meramente, por medio de la fe. No es un don ni un regalo que obtengamos nosotros, sino que es un don de Dios, no por ninguna obra, para que de Dios sea toda la gloria.
Si Dios fuese a escoger por quién es bueno y malo para salvar, yo te aseguro algo, nadie se salvaría. Nadie se salvaría. Y de igual forma Dios sería perfectamente justo. No cambiaría nada. Yo te pregunto, si Dios no salva a nadie, ¿él igual continuaría siendo justo? Sí, porque ninguno merece salvación. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante esto, y yo no quiero confundirte, pero es muy importante que entendamos, hermanos, que la salvación de principio a fin es de Dios. Estamos hablando acá de salvación, no estamos hablando de que, bueno, la persona no ha dado frutos, ha dado, bueno, la persona, no, estamos hablando de la salvación es del Señor. Él es quien determina, decreta quién es que ha de ser salvo. Y el que testifica que somos hijos de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te testifica de que tú eres hijo de Dios. Si ustedes se recuerdan cuando Jesús dice todo lo, en Juan 6:37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Vemos constantemente en la palabra de Dios, que para la salvación, el obrar, la iniciativa, quien obra esto en todo tiempo, en todo momento, no únicamente en el momento que sos salvo, sino hasta el momento que uno parte con el Señor, el que hace la obra de la salvación es el Señor. En Hechos 16:14 dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. Por eso, hermanos, por eso, como nosotros no sabemos a quién el Señor ha elegido para salvación, le predicamos a todos. Hay quienes dicen, entonces el Señor ya eligió para salvación a algunos y otros no. O sea, otros no son elegidos, entonces, ¿de qué sirve predicar? No, como nosotros no sabemos, les debemos de predicar a todos, porque el evangelio es el medio que Dios, o su predicación, el medio que Dios ha establecido para que aquellos que le escogió vengan a salvación. Por eso llamamos a todos al arrepentimiento. Entonces algunos no, solamente los que Dios, no, a todos llamamos al arrepentimiento. Y por eso también amamos a todos. Y el resultado de este obrar de Dios a través de Pablo y Bernabé, se nos dice en el versículo 49 que la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. No se detuvo. No se acabó la misión de Dios en sus vidas, sino que la palabra se difundía por toda la provincia. De una puerta cerrada, Dios abrió una región entera. No te sientas derrotado cuando una puerta se cierra. Cuando Dios determina quitar algo de nuestras vidas. Porque a veces lo necesario para que aquello que verdaderamente Dios tiene sea alcanzado por nosotros. Y por último, nosotros vemos que cuando ellos son rechazados, no se quedaron diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No se quedaron amargados, no quedaron traumados, como diciendo, nosotros estábamos con todo el ánimo, creyendo que aquí se iba a dar lo mejor, que esta misión iba a ser un éxito, que nos iban todos a abrir las puertas, comenzando por los religiosos. No se quedaron de esa manera. Dice que en el versículo 51, sacudieron el polvo de sus pies. ¿Qué significa sacudir el polvo de los pies? Bueno, esto es un acto simbólico, el cual significa que he cumplido con lo que se me ha dado para hacer. La respuesta, el rechazo es responsabilidad de ellos, pero yo he cumplido con lo que se me ha dado para hacer. ¿Me explico? Cuando tú eres rechazado por causa del evangelio, no te frustres, no te deprimas, no te amargues, no te llenes de rabia. Tú has cumplido con aquello que se te ha dado por hacer.
La respuesta que pueda tener la otra persona no está en tu control, no está en ti, sino que tú has hecho aquello que el Señor te ha mandado. Ellos han cumplido con la responsabilidad. Los que han rechazado han sido ellos. Nosotros seguimos adelante. Este sacudirse el polvo de los pies es un acto de liberación, de decir, bueno, aquí nosotros hemos hecho aquello que teníamos que hacer. No nos vamos llenos de frustración, llenos de resentimiento. Es más, se nos dice que ellos se fueron llenos de gozo y el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué diferencia!, ¿no es cierto? ¡Qué diferencia! Porque muchas veces a nosotros, cuando se cierran puertas, cuando tenemos oposición, cuando somos rechazados, generalmente la tendencia es a frustrarnos, a llenarnos de rencor, a decir, bueno, ¿de qué vale la pena esto? ¿En qué estoy gastando mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Generalmente esa es nuestra respuesta. Pero cuando nosotros vemos eso, que es cierto que hay responsabilidad de la otra parte, pero yo sé que hay un protagonista, hay un autor sobre toda la historia, y ese es Dios, el cual puede usar hasta el rechazo y el pecado humano y llevarlo para un bien, como fue que vimos en esta semana en la historia de José. Yo sé que hay un Dios, yo sé que mi historia no ha terminado. Por eso, en lugar de frustración, de rencor, en lugar de amargura, en lugar ya de sentimiento de fracaso total, me sacudo el polvo de mis pies, me libero de esto, he cumplido con lo que el Señor me ha dado. La respuesta de los otros no está bajo mi control, mas yo sigo adelante porque Dios no ha terminado. Sea en el lugar donde yo me encuentre, sea en Estados Unidos, sea en China, sea en Asia como este misionero, sea en el lugar donde esté, cuando una puerta se abre y estoy caminando con Dios, aquella que el Señor, no, cuando una puerta se cierra, aquella que el Señor abre es para cumplir una voluntad completa y absoluta en nuestras vidas. Así es que Dios obra con sus hijos. De esa manera, por eso estamos confiados en Él. Confiados completamente en Él. Hoy tú puedes estar tal vez frente a una puerta que se ha cerrado. Tal vez una relación que pensabas que iba a avanzar se ha roto. Una oportunidad de trabajo que pensabas que iba a cambiar tu vida, se la dieron a otro. Y tú crees que ahí ya no hay oportunidad de algo mejor. Déjame decirte que Dios no ha terminado. No ha terminado tu historia. Él continúa. No te quedes mirando la puerta que se cierra. Mira hacia adelante. Mira hacia Jesús, el autor y consumador de tu fe. Porque Jesús no vio la cruz como una puerta que se cerraba para su misión, sino que vio la cruz como el cumplimiento del propósito de su vida para traer salvación a la humanidad completa. Pongamos nuestros ojos en Jesús, porque aquello lo cual representaba la peor derrota y la peor humillación, aquella peor puerta que podría ponérsele a una persona, ser colgado en una cruz, fue lo que trajo victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Por eso, hermano, hoy en Cristo Jesús, nosotros podemos tener aquellas cosas que tal vez pensamos que eran oportunidades, como en realidad la oportunidad para algo nuevo de parte de Dios. Porque ese es nuestro Señor. Vamos a orar.